esperaba, pero hoy tenemos preguntas y respuestas para nuestra amada Bella en vivo, Lo más divertido es que está pregunta de Miguel. We're in our honeymoon. Tiempitos para nosotros y entonces las preguntas van a estar muy variadas. Esto no lo supieron ellas al hacer las preguntas. No sabían que estaban en luna de tiempo. Didn't know we were in a Queríamos honeymoon. decirle que el tiempo va a ser preciso con ustedes, entonces tenemos un cronómetro de tal manera que ustedes Sí. puedan regular con el Sí, tiempo. ¿Ok? sí, nos dicen así. Sí, si quieren ponerlo para ponerlo bajo presión. Sí. So they said that we're in a honeymoon and the people that were asking the questions didn't know that. Muy bien. ¡Ah! ¡Qué bonito! Hasta con relojito. Así, cuando termina. Ok, muy bien. ¡Qué bellas! Ok, comenzamos con las preguntas, ¿ok? Vamos a hacer la primera pregunta a nuestro amado Daniel que dice, ¿pensaba? Ok, vamos, por el minuto, ok. Daniel, ¿pensabas en tu esposa alguna vez cuando estabas fuera de casa? ¿La extrañabas? So Danny, did you think about your wife when you were out of the house? Did you miss her? That's a good question. ¡Ya se acabó tu tiempo! Okay, thank you. When you're in the time of being a prodigal, it's hard in that moment, especially when you're distracted by everything that's happening around you, to be able to miss your family. So the devil always tries to keep you distracted so you don't focus on the areas that is important. Cuando estás como pródigo, es muy difícil pensar en tu familia porque constantemente estás siendo distraído por todo cuanto aquello el enemigo te está lanzando. That was a good one. Ey, fue una muy buena pregunta. No sonó la campana. Ah, Ok, oh, we have a little muy bit more preciso. time. Yeah, I'm going to answer all the questions as honest and truthful as possible. Sí, y dice, ay, perdóname, a ver, me tienes que ver. Dice Daniel, y aquí vamos a responder probablemente no lo que quieren escuchar, sino con la mayor honestidad posible. Bien, si vuelve el esposo a la casa después de estar conviviendo con la OM, ¿cómo haría para sobrellevar todo y no recordar cómo enfrento esa situación y poder perdonar por eso? Ok. Algo que enseñamos en Inspira es que antes de verlo como un esposo, lo puedas ver como un alma. Porque un esposo, tú en tu mente es, me debe amor, hicimos votos, me debe respeto, me debe ser mi protector, no es el que me lastima. Pero cuando tú lo ves como esa ovejita que se perdió de las 99 y ahora entendemos, producto de heridas que probablemente desde la infancia traía, comienzas a tú a decirle, Señor, permíteme verlo como tú lo ves. Permíteme verlo a través de tus ojos de gracia y misericordia. Permítelo ver como una obra terminada. Porque si tú lo estás viendo como un pecador, así lo vas a tratar. Vas a estar a la defensiva, vas a estar protegiéndote, vas a estar en modo sobrevivencia. Pero si tú comienzas a verlo de lo cual Jesús hizo en la cruz, entonces comenzarás a verlo como una obra terminada. Ese pastor, ese profeta, ese adorador. Y así tú comienzas, mi amor, cómo estás, cómo te sientes, aunque te esté rechazando. Para Daniel, si viene el esposo al hogar sin recibir a Cristo, donde tal vez ha sido separado por maltrato físico, las recomendaciones es recibirlo sin ser salvo o puede seguir negándote hasta que reciba al Señor. So if the husband comes back without being saved and there has been a case of domestic violence, do you recommend him to come back before being saved, or should we just receive him and just continue to pray and hope he's going to get there to be saved with Jesus Christ? Y eso es difícil porque en nuestro caso no hubo violencia doméstica. Yeah, so like I wanted to say, it's hard because I never gone through that experience. Claro. But we have the love of God in our hearts. Es difícil porque no lo vivimos, pero sin embargo hemos sido llamados a ser como Dios quien vive en nuestro corazón. But
if I was in your situation, Pero si yo estuviera en tu situación, I would receive my spouse claro que lo recibiría de vuelta. and I would pray Y me dedicaría a orar, because it's not the spouse that we look at the Lord. porque no es a tu esposo en quien tú fijas tu mirada, sino en el Señor. And the Lord can make the Y el impossible possible. Señor puede hacer lo imposible posible. I've seen relationship with a lot of domestic Y he abuse, visto relaciones con intensa violencia doméstica. but it was the love of God that was in the Pero fue spouse el amor de Dios puesto en el corazón de la esposa o del esposo que that estaba has para la transformed brecha, que usó para transformar, that will be able to continue to be living together. para poder continuar esa convivencia juntos. Yo solo quiero agregar algo. Dice, el prudente ve el peligro y se aparta, mas el necio enfrenta las consecuencias. Si hay un caso en donde tú estás orando, estás clamando, el Señor está haciendo la obra, pero tu vida corre peligro, o tu vida, no tu orgullo ni tu ego, tu vida corre peligro, entonces es prudente tomar distancia. Eso puede ser probablemente dormir en habitaciones separadas, no provocar la ira. Sabemos cómo provocar la ira de nuestros esposos. La respuesta blanda aplaca la ira y si no lo logras hacer, salir huyendo. Bien. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber si estamos orando correctamente por el pródigo, aún contrastando con la palabra? ¿Cómo tengo la certeza de que es así y no estoy usando la palabra solo a mi favor? ¿Okay? ¿Por qué lo estás pidiendo? ¿Para sanar un deseo de qué dirán? ¿Para sentirte amada? ¿Para sentirte en control? Porque lo que has testificado así se va a hacer. Estás orando con un deseo egoísta y dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Cómo sé yo que lo estoy haciendo para papá? Tu prueba más grande es la ofensa. Si tú eres inmune a la ofensa y sigues amándolo, ¿y cuál es el lenguaje más profundo de amor para con esa persona, tu enemigo? Orar por él. Si tú continúas orando, lo estás haciendo por él a pesar de la ofensa. Esa era así. Para Daniel, ¿qué te hizo volver a casa? What made you come back home? Oh, that's a good question. Esa es otra buena pregunta. When I came back home, it was very confusing at the Cuando time yo regresé a casa era muy confuso en ese momento. because at the time I didn't want to, En ese back momento home. yo no quería regresar a casa, but there was something that was moved within pero my spirit había algo que se movía en mi espíritu that told me that I needed to go que me back. decía, tienes que volver. Keep in mind, remember this testimony of mine that I was still with the other Y person, mantén en mente que yo seguía con la otra persona, con la but otra when the mujer. Lord told me to go back, Pero cuando el Señor me dice, vuelve a casa, I had to do something that was very hard to do, yo tenía que hacer algo muy difícil de hacer, which was to confess my mistakes que era confesar mis errores and tell the other person y decirle a la otra mujer that I have made a mistake que yo había cometido un and that I error had to go back. y que tenía que volver a casa. To be revealed of why I had to go back home Ahora, el por qué regreso a casa didn't happen until I had my revelation with God, no terminó de suceder hasta esa revelación dada por el Señor. which was the born of Inspira, Y es ahí donde nace Inspira, and to be able to share our el testimony poder testificar and to help God's people. y ayudar al pueblo del Señor. Fue algo sobrenatural, en pocas palabras, lo que Daniel nos dice. Y él explica en su libro que él físicamente sentía que su corazón se volteaba y le provocaba dolor. Literalmente está escrito en Pródigo Misionero. Hay muchas cosas que no nos recordamos y yo creo que con ambos nos vamos a ir ahí inspirando para poder en el nombre de Jesús traer a memoria. Pero algo que a mí me impactó, Proverbios 21:1, el corazón del rey está en manos del Señor y él lo inclina hacia donde él quiere, como los repartimientos del agua. Daniel cuenta en ese libro, a mí nunca se me olvida que a él le dolía el corazón volteándose de vuelta a casa. Una pregunta que muchos hemos tenido. Mi pregunta es, si yo no quiero restaurar un matrimonial, ¿debo quedarme sola o me puedo volver a casar si la persona es creyente?
obediente y entregado al Señor. Si tú no quieres restauración matrimonial, el Señor no te condena. De hecho, a mí me lo dice, decídete ya y deja de estar como las olas del mar. Pero aquí está estadísticamente lo que está comprobado con estudios. El segundo, el tercer, el cuarto y el quinto matrimonio tienen menos probabilidades de permanecer. Y esto lo vemos con Jesús, con la mujer en el pozo. Le dice, ciertamente no has tenido un marido. Él le reconoce. No le dice, mujer adúltera, ya vas por el quinto y no te sacias, que ahorita estás en fornicación. Él le dice, no, has tenido 1, 2, 3, 4. El problema es que vamos buscando, tal vez este primero fue un error. No, este primero fue el que reveló lo que había en tu corazón y viceversa. Vas con el segundo y lo va a hacer más intensamente. Al tercero, entonces termina siendo como Lea, tremendamente desilusionada, viendo que no era eso lo que buscaba tu corazón, sino adorarlo a Él. Yo te invito, si hoy decides no restaurar tu matrimonio, tienes al mejor esposo, el que nunca te ha dejado, aun cuando tú te has prostituido y sido infiel como yo lo fui. Haz de Él el amor de tu vida y sáciate en Él para no continuar siendo herida por pozos que no te van a saciar. Ok, Daniel. Mi esposo. Mi esposo piensa y dice que cuando se canse de andar por el mundo volverá a juntarse conmigo. Sin ánimo de presión, es conveniente tomar acción después de un tiempo. Un comentario suyo del esposo fue que no ha sentido que pueda perder su familia. Préstame el papelito que es mucho. My husband thinks and says, no hombre, pero que no nos cuente la traducción. My husband thinks and says that when he is tired from being in the world, then he will come back and be with me. Without trying to pressure him, do you think it's good I take action after a time? I don't know, one of his comments has been that he really hasn't felt like he's going to lose his family. So it's almost like, I got this, I'm going to enjoy, and then I'll come back. Should I put some pressure here on this? That's a good question. Otra buena pregunta. We have to always remember Tenemos que that siempre recordar we're not at our own time. que nosotros no somos dueñas de los tiempos de las otras personas. We're on the time of the Estamos Lord. en el tiempo del Señor. Your husband might say a lot of things, Tu esposo te puede decir muchas cosas, because I say a lot of things as well, porque yo las dije también. but none of this is true, Pero nada era verdadero, because the love is still there. porque el amor nunca dejó de ser. It might be tossed aside. Probablemente lo puse a un It might lado, be very deep down inside of probablemente you, estaba profundamente but the escondido, Lord will revive it. pero el Señor lo resucita. No action needs to be taken. ¿No, what? No action needs to be No hay taken. acciones de parte tuya necesarias. Because remember that it does not come from our own Porque strength. recuérdate que esto no es en tus fuerzas, It comes from the strength of the sino Lord. con el Espíritu del Señor. Zacarías 4:6 lo dice. Because I was like that. Porque yo era así. I would go to the world Yo me iba al until I'm mundo tired, hasta que me then cansaba. come back. Y luego regresaba. but the Lord made it Pero happen. el Señor, Well, you have to believe. the Lord made it what? The Lord made it happen. Pero el Señor lo hizo posible. Pero But you- tienes que creer But you have to constantly believe, have faith. constantemente, no dejar de tener fe. Okay? Remember, it's not what we do to bring our husbands Recuérdate que back no es or our lo que spouse back. tú haces para traer a tu esposo. It's what the Lord will Es lo que el do when He restores Señor your hará marriage. cuando restaure tu And matrimonio. that will be true Y restoration. entonces sabrás que es una restauración verdadera. Y Bien. Hay una persona que está orando al Señor para buscar sobre una situación de una casa, porque el esposo le ha pedido firmar ante la abogada para ceder al Señor. Entonces, ella no puede seguir pagando la casa. Y ella dice en sus preguntas si está bien que le ceda la casa. okay, ¿para quién es la pregunta? Okay, so there's a person who's selling her house. She can't continue paying. And the lawyer, you know, they're trying to debate, I guess they're separating. So the question is it okay if I just give him the house? Or should we sell it? What should we do? Well, we actually gone to that. Hemos pasado por eso. We have gone to that. De hecho, pasamos por eso.
we had a time where we Tuvimos needed un to tiempo en sell our donde house necesitábamos vender nuestra casa. when we had problems in our De hecho, marriage. estábamos en plena crisis en nuestro matrimonio. So if you want to do exactly what we did, Entonces, si quieres hacer lo que nosotros hicimos, when we separated, cuando nos we sold the separamos, house, vendimos la casa we split the money. y entonces el dinero se partió a la mitad. And I think Y cada we quien, left it as that. cada quien pagó la deuda que tenía. So no need to leave him the house or leave her the house. Just sell the house and split the Entonces, money. That's what we did. el véndanla y puedan partir a la mitad la ganancia, lo que hicimos. La palabra del Señor dice que antes de construir una torre calcules el precio. Si tú no puedes pagar esa casa, no la pierdas al banco. Sé sabia y adelántate a poder llegar a ponerte de acuerdo. De hecho, dice Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario antes que lleve delante del juez. Porque el juez podría ser corrupto y ponerlo a favor y en contra tuya. Ayuna y ora para que aún el juez escuche la instrucción de parte del Señor. Si tú no quieres ir al juez y lo demás, la palabra del Señor también dice, déjate defraudar, dice, ¿por qué traen estos litigios delante de mí? No es mejor ser defraudado. Te pide, no me recuerdo exactamente, pero la capa y dale el abrigo, que des la mía extra. Pero esto depende de ti, de calcular el costo y que estás dispuesta a pagar y pedirle al Señor que Él te dirija y no emociones de venganza ni de represalia. Ojo, muchas veces usamos bienes e hijos para darle donde más duele. Papá no te ha mandado a hacer eso, porque la venganza es suya. Tampoco te ha mandado a meter las manos en el proceso, porque Él no comparte su gloria. Para Daniel. ¿Ya? Cuando vuelva a escuchar cantar, va a ser así. Vamos. ¿Por qué los pródigos van y vienen a casa? Quieren restaurar, pero no se deciden a volver. So why do prodigals go back and forth? They go home, they leave, and it's like they don't make a decision. Why do they flip-flop so much? That was a very good question. Wow, qué preguntas las que están haciendo. I'm going to have to speak on this one on my personal Miren, les voy a hablar experience. desde mi testimonio, mi experiencia. It's not that the prodigal decides No that he es wants que to el go pródigo back and forth. decide que va a estar de allá para acá. It is because Es porque of the crisis la that we face crisis que within our estamos marriage. enfrentando en nuestro matrimonio. It's like a woman. Es Why como does a una woman mujer, change her mind? porque una mujer siempre at a está constant rate? constantemente cambiando su opinión. Men also change their Bueno, también mind los varones cambian when su they are opinión going through cuando están confrontational enfrentando confrontación in their lives. en sus vidas. So in my case, Entonces, en mi caso, whenever I have a cuando problem yo with my wife, tenía un problema con mi and whenever esposa I feel attacked, y me sentía atacado, it's not that I changed my no era mind. que yo cambié mi mente, I just pack up my stuff and era go tomaba mis because I cosas could y not me iba, handle the porque situation no that I'm in. podía manejar la situación en la que me encontraba. So you might be in a situation Entonces, por where lo general, están en una the husband's situación not changing en their donde mind. el esposo no es que esté cambiando su it's mente, because they cannot handle es or porque he's not no happy saben with the manejar situation that he's conflicto having at o home. no están contentos con la situación So he'd que hay rather en casa. leave and Entonces be with es his más friends. fácil salir huyendo y estar con He'd los rather amigos. live and live in the worldly life. Es más fácil estar en el mundo. And that's what I will be teaching Y in eso today's es lo que lesson, hoy vamos a estar aprendiendo de pródigo which we misionero. call coping mechanisms. Son esos mecanismos para poder sobrellevar la presión. Y amadas, la herida del rechazo crea una condición psicológica que se llama un apego evitativo. El que ha enfrentado el rechazo no sabe manejar el conflicto. Por el contrario, el que ha experimentado abandono tiene un apego ansioso. Lo queremos resolver porque si tú sales corriendo, yo siento que me estás abandonando. Uno detona al otro y es un ciclo destructivo en donde tú no me amas, yo no te puedo respetar. Tú no me respetas, yo no te puedo amar. Hasta que alguien decide de tal desilusión correr al Señor, en vez de seguir haciendo lo mismo. Por eso es que tu restauración comienza en lo personal, con tu relación con el Señor, antes de la añadidura con tu cónyuge terrenal.
Wow, we're getting good at this. It's like the bell is like, ¿Cómo sobrellevar la situación cuando mi esposo sigue viniendo a casa? Como si estuviera viviendo aún estando separados 3 años y divorciados. how do I handle the situation where we've been separados y divorciados, separated and divorced for 3 years, but he comes home like nothing ever happened, like just home? How do I manage the situation? How do you manage the situation? Daniel me lo pregunta a mí. Bueno, amadas del Señor, pasamos por una etapa de la cual el Señor nos permite volvernos a conocer. Y muchas mujeres le temen horriblemente a la etapa de la amistad, porque dice, ¿y si solo me ve como la madre de nuestros hijos? O peor aún, ni siquiera tenemos hijos, y solo quiere ser mi amiga, mi amigo. Y de hecho me viene a contar todo lo de la mujer extraña. Bueno, amadas del Señor, ¿cómo fue cuando se conocieron? Comenzaron a dialogar, a ver qué temas tenían en común, a volver a ser amigos. Y ahí el Señor comienza a verter un nuevo amor. La pregunta es, ¿estás lista tú para, como Esther, cuando fue preparada y transformada, ser mostrada delante de ese varón? Esa es la pregunta, porque ahí te están analizando. Daniel cuenta que cuando él venía, él comenzó 3 minutos, hablábamos por teléfono, era lo único que yo aguantaba. Luego 5, luego 10, luego 15, luego venía a desayunar. Y dice que Daniel constantemente estaba viendo. Y de hecho, Daniel confiesa en un verdadero o falso. Yo miraba de presionar los botones que yo sabía que Aldebla detonaba para ver si el cambio era real. Y tú puedes decir, ay, pues qué injusto, qué egoísta. Pero amadas, ¿acaso no somos embajadoras del Señor? ¿Acaso no nos han dicho que sin palabras serán ganados? Bueno, pues toma tu lugar, tesoro, y gánalo para Cristo. Entonces, gloria sea al Señor que está viniendo a casa. Sírvelo como servirías a Jesús, porque eso es lo que Él haría por él. De hecho, le lavaría sus pies y le diría bienvenido a casa. You gotta love the true and false. You gotta love the questions. Dice, tienen que amar esto, el verdadero y falso. It's the only time that we can throw each other under the bus without being punished for Es it. el único momento en donde nos tiramos ambos debajo del bus sin ser castigados. Y patrocinado por el sol. Mi esposo no me trata con palabras suaves, es grosero, y a mi hija la pone en contra mía. Llevo esa situación, ¿cómo llevo esta situación y cómo puedo tratarlo a él? So my husband does not treat me with kind words, and as a matter of fact, puts my daughter against me. How can I take this situation, and how do I treat him? That could be a very good, tough situation, Esta es una situación difícil, but we have to be like Jesus. pero recuérdense, tenemos que ser cada día más como Jesús. And we have to treat him with love. Y tú sigues amando. If you treat him with love and Okay. give him no reason Cuando tú estás amando y no estás dando To lugar attack you, al enemigo para que haya una then he situación has de nothing contraataque, there's nothing that he can say bad entonces against no you. tienes nada absolutamente que decir de ti. We as Christians, Como cristianos we treat each other with love. nos tratamos con That's how amor. my wife and I Y are así handling our es situation in como the house. nosotros ahora llevamos nuestra situación. So whenever we have a problem, Entonces, cuando hay un problema o una diferencia de opiniones, we talk things out. podemos dialogarlo. So if your husband is saying Entonces, harsh words si tu esposo te está dando palabras que te lastiman and turning your daughter y against poniendo a tu you hija en contra tuya, with love and con kind amor words, y palabras amorosas, you talk to your tú husband le hablas and tell him what's hurting y you. le dices lo que tú estás sintiendo. Primera persona, me duele lo que estás haciendo. You know, my wife, whenever she gets upset, Mi esposa cuando se enoja when she expresses her feelings, y ella expresa sus she sentimientos, gets a different reaction. entonces obtiene una reacción distinta. But when she comes to me Pero cuando viene a mí with love and caring con words, amor y palabras and to express her suaves para feelings, expresarme lo que le está and she gets a doliendo, different entonces reaction. obtiene una reacción de acuerdo. She gets a loving, caring Esa reaction. reacción amorosa. La palabra del Señor dice que no devuelvas mal por mal, que hagas bien por mal.
Porque si no, ¿qué nos distingue, tesoros? Si somos como el mundo, atacando y contraatacando. Cuando tú puedes resistir, es que recuérdate, tesoro, aquí tu lucha no es contra el que te está hablando mal. Resiste, primero sabiendo que esas palabras no son tu identidad. Número 2, que no vienen de parte de él, sino el que te quiere ver muerta, que lo está usando a él. Y número 3, que hay una promesa para ti en Malaquías, que él volteará el corazón de los hijos de vuelta a los padres y de los padres a los hijos. Y ayer, Dalila, el acto profético de su hijito marcó mi vida. Porque ahí eso sentimos, que vamos a perder el corazón de nuestros hijos por esta competencia. Pero el Padre, en donde tú fuiste humillada, dice la palabra del Señor, Él te enaltecerá. Y ayer, Dalila, fuiste un acto profético para toda madre que tenía el mismo temor. Gracias por dejarte usar. Bendecidos. Un matrimonio que lleva 8 años separado sin intención por ninguna de las partes de contacto, ¿es recomendable el divorcio como última opción? Sin hijos, no tienen hijos. Okay. So a marriage that hasn't had 8 years contact, they've been separated, there's no intention from any of them to have contact. Is it recommendable to divorce as the last option if they don't have kids? Bueno, tesoros, Malaquías dice que Dios odia el divorcio. ¿Por qué harías tú algo que el Señor odia? Si ya la otra parte lo quiere iniciar, deja que lo haga, porque dice, si el que no es creyente, el incrédulo, decide separarse, entonces sepárense, porque hemos sido llamados a la paz. Tú amas tanto al Padre que lo que Él ama, tú amas, que lo que Él aborrece, tú aborreces. Tesoro, no seas causa de romperle el corazón a papá. En el nombre de Jesús, párate a orar nuevamente por esa alma, por las generaciones de las cuales el Señor tendrá un plan si te las va a dar. Desde ya comienza a orar por ellas. Padre, en el nombre de Jesús cancelamos toda dureza de corazón. ¿Por qué es el divorcio? No porque el Señor dijo, se confundieron, esto no era mi plan. La dureza es del corazón, porque nuestro corazón fue diseñado para perdonar. Y cuando no perdonamos, tenemos que endurecer. ¿Sabes cómo se siente eso? Cuando el Espíritu Santo te dice, perdona, y tú, no, Señor, que pida perdón el primero. Ahí está la primera dureza. Y tú sabes que Sansón así fue, hasta que perdió tal sensibilidad que la cosa más catastrófica ni siquiera se lo cuenta cuando la presencia del Señor se apartó. Es solo que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos. Amén. Daniel, ¿cuándo sentiste que tenías que regresar a casa y por qué no lo hacías? When did you feel like you had to return home? Like in what moment, and why did you not do it right away? Oh, okay. Well, put myself out there. Bueno, gracias por seguir exponiéndome. Well, I felt that moment when Yo sentí ese momento cuando it was when my mom came. mi mamá vino a Guatemala. She came to Ella Guatemala vino a Guatemala to talk just to me. para hablarme solo a mí. So she asked Ella preguntó for me to come back para que yo regresara, because the things that I was porque doing, lo que yo she estaba shed a light that I haciendo, was not doing the right thing. ella me dijo, no estás haciendo lo correcto. And I felt it in my heart. Y sentí en mi corazón, But I told my mom pero le dije a no, mi mamá no, and I broke her heart y rompí su corazón, because she never asked for anything. porque ella nunca me había pedido nada, So su when madre. I took her to the airport, Entonces cuando la llevé al aeropuerto a mi when we madre, finished our time in Guatemala, y se acabó nuestro tiempo en Guatemala, I had this profound sadness. tuve esta tristeza profunda. And it was in that moment where the Lord was Fue en ese working, momento because there was a donde- wall that was broken, Donde, but it was something that the Lord was working in. donde tenía ese quebranto de corazón que el Señor ya estaba obrando en él. But I was already in a situation where I was already too far to let go. Pero ya estaba tan profunda en la situación del pecado que era muy difícil soltarlo.
you know, I was already with the other person, we're already living ya estaba together. viviendo con la otra It's not persona. like I can just Y no say, era solo decirle, oh, I gotta go. ay, me tengo que ir, adiós. Because there's another feeling Porque involved. habían And otros you don't want to hurt the sentimientos other person. involucrados y tú no quieres lastimar So a it's one of the ella. hardest things to do is Entonces, to una de las leave the cosas other más person to difíciles get back es home. dejar al amante para regresar a casa. Because you're hurting either one. Porque a cualquiera de las dos estás lastimando. But when my heart was touched, Pero ahí cuando mi corazón es tocado por Dios, when my heart is saying that I have to go back, que me dice, tienes que volver a casa, there's nothing that you can do. no te puedes It's no resistir al longer your llamado del decision. Señor. Ya no se trata de tu Because you have to decisión, listen to your father. porque ahí entiendes que la voz de And if papá you habla y constantly tienes being que escuchar. disobedient, Y si constantemente sigues en desobediencia de ese llamado, then you'll go through what I went through. entonces vas a pasar lo que yo Even more pasé. trials, Vienen más pruebas, but trials directly from your pero father. ahí la disciplina It's directa a de lot tu worse than padre. trials Y es from the word. peor de ese lazo del cual me había llamado So con when I amor. took the word, Así que cuando and tomo when I esa went back palabra home, y regreso a casa, that is when the Lord fully ahí es cuando restored el my Señor heart, completamente to be able restaura to mi corazón fulfill para His poder will. llevar a cabo su Because there was a voluntad, purpose. porque había un propósito. So when there's God's purpose Entonces, cuando hay un propósito de Dios for your husband to come para back tu home esposo que regresa a in the casa, right time, en el He tiempo will make it correcto, happen. Él lo hará. Y yo And quiero it will be agregar- supernatural. y va a ser sobrenatural. Y quiero agregar, el infierno mismo no lo detendrá. Que no te quede la menor. So then, ticket to our mothers-in-law. Should we get a ticket to our mothers-in-law? I take it. Take it. Ticket. ¿Cómo así? Back to the city where the Claro. men are. Sí. Le compramos un ticket a la suegra Para para que venga a bailar con los Ah, maridos. sí. So we're going to buy your mom a ticket for the next Congress to come and speak to the audience. Y ¿sabes que no es casualidad lo que estamos hablando? Hay muchas mujeres aquí lastimadas por sus suegras porque les dijeron que ustedes no eran la correcta. Tesoros, ahí va a comenzar la restauración. Ahí va a comenzar la restauración. Y entonces será como Ruth y Noemí, pero con el esposo vivo en el nombre de Jesús. I know, we're going to bring your mom to the next Congress. Bueno, ¿cómo lucho contra la indiferencia en mi matrimonio? La indiferencia. Sí, dentro del matrimonio. Oh, how do I battle against indifference Oh, in that's the all marriage? you. Sí, miren, hay 20,000 videos de indiferencia en el canal de Inspira YouTube. La indiferencia hasta este año descubrí que comienza por un corazón que ha sido lastimado en la herida del rechazo. Hasta este año lo entendí. Es un mecanismo que frente a ti la máscara es indiferencia, no me recuerdo cómo, fugitivo. La indiferencia es la bendición, la indiferencia en las manos de Dios. No quiero decir que Dios puso indiferencia en su corazón. La indiferencia en las manos de Dios es una tremenda bendición, porque es la desilusión que te hace dejar de correr detrás de ese amante que no encuentras para comenzar a perseguirlo a él. Si ese esposo te tuviera entre mariposas, corazoncitos, flores, ¿dónde te pongo que no te pegue el aire? Tú no hubieras llegado a los pies de Cristo. Así que el esposo que tú tienes, escucha bien, es una tremenda bendición porque fue el esposo que te trajo a los pies del Señor. Y ahora tú le debes al reino de los cielos, a tu Padre Celestial, hacer lo mismo por él. Ahora entiendes por qué la batalla del infierno, para que tú dejes de orar por él. Porque ambos vienen a exponer las tinieblas para que otros no sean confundidos. I'm going to add to that one. Ay, aquí va a agregar algo. I'm going to add. Ah. Bueno, hay otro tiempo para mí. Vamos a ayunar el almuerzo hoy. Yeah, so, how to handle indifference. ¿Cómo manejas la indiferencia? Remember that indifference is a coping mechanism. La indiferencia es un mecanismo. What was coping in Spanish? I forgot. Hay una To palabra. handle a Si situation. alguien me puede buscar coping en español, se me olvidó la palabra. Es un mecanismo como de defensa, ¿sí? Coping. Como un So- mecanismo para calmarte. So it's a coping mechanism Un to mecanismo de hide defensa. or handle a La- feeling. La indiferencia es un mecanismo para esconder
la verdadera emoción y sentimiento que hay por dentro. right? So it's like when Es you como are hurt, cuando when tú you're estás sad, lastimada, estás triste, you go shopping, y entonces te vas a So de you feel compras, better. a Lefties, para sentirte mejor. right? So that is indifference. Eso es indiferencia, So- estás ignorando el problema. Now, when your husband Pero is indifferent, cuando tu esposo está siendo indiferente, this is a very common trait in esto men. es algo muy común, especialmente del lado del varón. When they're unhappy, Cuando están infelices, they shut down. se apagan. So, Entonces, how do we handle indifference ¿cómo in our manejamos la matrimony? indiferencia en nuestro matrimonio? Because I've been indifferent for a very long time, Porque yo right? he sido indiferente durante mucho tiempo. Ujú. And it took my wife, I think, Y yo creo que le tomó a mi esposo, I think a mi almost esposa mucho tiempo. 20 years to Como understand 20 how to años. handle El indifference. poder entender cómo manejar su And this is what I indiferencia. have able to see what my wife has did. Y ahora veo cómo mi esposa reacciona. And I think that's the answer you're looking Y for, aquí right? está la respuesta que están buscando. How she handled ¿Cómo indifference. ella lo maneja? A man like me, Como un hombre como yo. she kill it with kindness. Mata la indiferencia con amabilidad. When my wife starts to see, Cuando mi esposa mira, oh, the indifference is ahí coming, está la indiferencia otra vez. she changed her tactic. Cambia su estrategia. She does not complain Ya no va a and quejarse. bicker ¿Y por qué estás tan indiferente, papa sin sal? because I know she's hurt too. Porque yo sé que ella está herida también. And she takes up her frustration. Entonces esa frustración me la traía a mí. But what she did different Pero ahora lo que hace is she diferente held it in es que ella lo tiene and gave the God love. y lo entrega al Señor para darme ese amor de So parte instead del of Señor. complaining and Entonces, attacking, no le reproches ni lo ataques. she gave kindness. Da amabilidad. And that in return Y eso en took retorno my indifference wall down hace que mi muro de indiferencia caiga and to be able to communicate with y her. para poder comunicarme con ella. Maybe some example, right? Entonces, Okay. some examples? Some examples. Your time's up. But my time is up. So we talk about the examples at the later time. We got 2 more days together. Hablamos de ejemplos después, nos quedan 2 días juntos todavía. No, we have a lot of questions. Un proceso de hace 3 años, mi esposo hizo una ceremonia tradicional en Nigeria en abril de 2021. Nos divorciamos en junio del 2022 y él se casó por lo civil el 23 de octubre. He querido tirar la toalla después de este casamiento. ¿Estoy ayudando mal? Okay. Entonces, ¿el casamiento fue con alguien más? Sí, se casaron. O sea, okay. Okay, there's a process of 3 years. My husband did a traditional ceremony in Nigeria. Y yo creo que esta la vamos a tener que hacer en privado, porque cuando me dicen una ceremonia tradicional en Nigeria, no entiendo si fue una ceremonia con otras creencias a cristiana. ¿Era cristiana? Sí. ¿Sí? Y en April 2021, so a traditional ceremony in Nigeria, but it was Christian. So in April 2021, we got divorced. June 2022, he got married. ¿Se casó con alguien más? Okay, he got married with someone else, civil, in 2023 of October. I have wanted to throw the towel after him getting married. Am I just praying wrong? I don't understand the question. So The question is like, they well, had got married, then they Okay. got divorced. He got married with the other person. Mhm. I just don't want to keep praying. Am I praying wrong Well, that would be a question for you. for me? Ujú. Bueno, amada del Señor, la primera pregunta es si Dios los unió. Mateo 19:6 dice que lo que Dios une, el hombre no separa. El hombre no separa. No importa lo que el hombre haga, el hombre no separa lo que Dios une. Y esto es algo que gracias al Señor, Daniel y yo no podemos responder, porque ahí va a comenzar tu relación personal y tu búsqueda intensa con el Señor. Dice que asunto del rey es esconder un asunto y de nosotros descubrirla. Y yo te cuento que en esa búsqueda insaciable de saber si este hombre era lo que Dios me había mandado, porque de nada me sirve estar orando y orando si no fue Dios el que nos unió. ¿A qué me refiero Dios nos unió?
Hay muchas razones por las cuales se casan las personas. Por migración, quieren los papeles, por economía, quieren una estabilidad económica, por vergüenza, porque resultaron embarazadas, pero no hay amor, no hay admiración. Y lo que une es Dios, y Dios es amor. Si tú estás segura que fue el amor lo que los unió, pero no estás segura si fue Dios, toma un tiempo de búsqueda. Él te va a responder. A mí me respondió no cuando yo quise, no fue inmediata la respuesta. Pasaron muchísimos meses, dos años aproximadamente, cuando un profeta, un varón en carne y hueso me dijo, dice el Señor, tú le has estado preguntando si Él apartó a Daniel para ti, y Él hoy te viene a confirmar que lo ha apartado. Pero esta separación ha sido necesaria para trabajar en la incredulidad. Toda esta palabra profética está en TikTok. Acabamos de grabar los videos, son 5 videos con toda la palabra profética, aún anunciando este evento. Dios está hablando en todo tiempo. La pregunta es, ¿le estás escuchando? No sé cómo escuchar al Señor, yo te doy la clave. Su palabra es la palabra profética más certera. Entonces tú afinas y comienzas a aprender a escuchar su voz. Y entonces, como oveja, tú le vas a seguir su instrucción, aunque sea lo que tu carne quiera o no quiera. Amén. ¿Qué hacer cuando son tantas diferencias que no podemos ponernos de acuerdo en el manejo adecuado de los diferentes en referente a los hijos, y se atenta contra la integridad de ellos? So, what to do when there's so many differences that we have with each other that we just can't come in agreement, especially with topics that have to do with our kids. And as a matter of fact, their integrity, the children's integrity is getting hurt. Can you read that one more time? What to do when there's so many differences, we can't come, like we just can't come to an agreement, and now the kids are being hurt about it. Oh, okay. That's a good question. Buena pregunta. My wife and I, Mi esposa y yo we have a lot of differences as well. tuvimos, tenemos y tendremos muchas diferencias. Not just difference, we're culturally No different. solo diferencias de pensar, de cultura. You see, I'm Korean, Si te das cuenta, soy coreano, born in America. nacido en Estados Unidos. And my wife, she's Guatemalan. Y mi esposa es guatemalteca, She's Latina, latina. and they're spicy. Y los latinos, son tremendos. So there's a lot of clash. Entonces, chocamos un montón. And we have almost nothing in common. Casi no tenemos nada en común. I think just the Lord. So that's what I'm about to say. Así. I'm about to say. No tenemos yeah. casi nada en común. But the Lord has made us come Pero together Dios nos ha puesto de acuerdo and made our differences y convirtió nuestras diferencias into something en beautiful, algo precioso which we are able to work together para poder trabajar juntos if we can communicate. y así And comunicarnos. that's the problem. Y eso You have a lot of differences, es lo que hoy estás viviendo, esas diferencias de and one opiniones, of the things what we learned with my wife is that we don't communicate. es algo que aprendimos que también se llevaba a que no nos podíamos comunicar. And communication is a double-edged Y sword. la comunicación es una espada de doble filo. If you don't communicate the right way, Porque si no te comunicas de la manera correcta, then you will continue to have the indifference entonces continuarás teniendo because esas you are diferencias. in fighting. Están siempre peleando, una lucha de poder. But if you communicate the right way, Pero si te comunicas de la manera correcta, you're able to work through that entonces difference podrán llegar a acuerdos de gana-gana para and make ambos it into a common y hacer way to algo, work together. una manera común para trabajar juntos. And we have to meet halfway a lot of Y hay times. muchas veces que vas a tener que llegar a encontrarlo al punto medio. No va a ser a tu manera ni But a la let me manera tell you de él. something. Pero déjame decirte algo. Love Pero el amor is sacrifice. es un sacrificio. And we sacrifice for the one that we picked, Y nos sacrificamos To spend the rest of our por life. aquellos del cual escogimos. even if they're across the world.
aún cuando están del otro lado del planeta. Amen. En cuanto a los hijos, amadas del Señor, cuando hay una lucha de poder con los hijos, alguien tiene que ceder. El esposo y la esposa que está luchando por poder termina exasperando el corazón de los hijos. Entonces el hijo comienza a ser un hijo que no se aporta de acuerdo a la expectativa de uno de los dos. Y lamentablemente lo que vimos en casa nos corregían con paleta, con cincho, con violencia, comenzamos a repetirlo. Un corazón herido va lastimando otro corazón. Entonces tenemos que comenzar a ser astutas, mansas como palomas, pero astutas como la serpiente. ¿Qué es lo que el enemigo está usando para detonar las diferencias que ahora aún están lastimando la integridad de nuestros hijos? Y por integridad, tesoros, quiero hacer un paréntesis. No me refiero a que haya violación, manoseo, que se haya traspasado ya una parte en donde hay que salir huyendo. Me refiero a un mal manejo de la ira, una mala disciplina en casa en la cual no estamos de acuerdo. Hubieron muchas veces que yo no estaba de acuerdo en cómo se disciplinaban nuestros hijos. Y cuando yo comenzaba a pelear y a defenderlos, le iba peor al niño. Entonces, tesoros, lo que del Señor me dijo, esta batalla se pelea de rodillas, porque es lo que Él ha aprendido y lo que Él está haciendo, incluso cuando tú los regañas de una manera incorrecta. Pero hoy te vengo a testificar que también eso sana, papá. Que también sana tu niña y el niño interior de tu cónyuge, para que no sigas sangrando de generación en generación. Pero no los lleves a carne y sangre. Eso es lo que Satanás quiere que tú hagas, para que se terminen de destruir. Llévalo a lo alto como las águilas. Llévalo en donde el problema se ve tan pequeño que tú sabes que tu Dios es más grande. Y cada vez que tus hijos duermen y ya el papá está dormido, ve y ministralos. Ve que ahí, ora por ellos de rodillas. Hay un libro que se llama como La esposa que ora, de Stormy Omaratayan, La madre que ora, de Stormy Omaratayan. Hay oraciones poderosas por sus amigos, por su corazón, por sus parejas, por sus finanzas, por esas maldiciones que sean canceladas. Y Dios me dijo, tú pediste que esto no se repitiera, y hoy te vengo a dar esa palabra profética. Lo que tú le has pedido al Padre que no se repita, divorcio, adicciones, maltrato, todo aquello que tú viviste y te lastimó tanto, hoy te vengo a anunciar, hasta aquí, no se repite más. Y 1000 generaciones serán benditas. Amadas, ayer tuve el privilegio de ministrar a sus hijos. Ahí hay profetas, ahí hay adoradores, ahí hay pastores. Y le decía, tesoro, ¿puedo orar por ti? Ni me conocían y me decían, sí, por favor. Y había una necesidad de recibir. Y una de las cosas que más quieren tus hijos es que juegues con ellos. No importa si papá no quiere jugar con ellos, juega con ellos, porque ahí le estás demostrando a un Jesús personal. Yo sé que a veces no tenemos el ánimo de hacerlo, pero Dios te los ha enviado como un refrigerio en medio de tu desierto. El tiempo pasa y luego te lamentas que no tuviste esos espacios. Y para quienes no los tuvieron y ya pasó el tiempo, papá también restituye. Yo te cuento que el Señor me permitió restituirlo con mi padre. Y tuvimos tiempos que como niña me sentaba y le decía, siempre quise sentarme en tu regazo. Y papá me lo permitió a mis 40 años. Así que en el nombre de Jesús también viene restitución para las madres que los hijos ya no están en casa. Muchas gracias por todo. Ahora vamos a hacer 2 más. Y cerramos el tiempo, pero Elena dice que no se vayan corriendo porque vamos a bailar y salir corriendo. Estamos hambrientos todos, ¿sí? Bien. Julieta, una más. Sí, lo último. ¿Se quedaron preguntas sin responder? Esta historia es increíble. Quedan más preguntas, entonces vamos a hacer 2 más y vamos a contar porque la hora de la comida. Con mucho gusto, sí. Luego, como tenemos a Daniel después, entonces allí Y si nos portamos bien, nos dejan quedarnos en la siesta. Claro, y si la pregunta, alguna de vuestras preguntas no ha sido contestada, aquí están, en cualquier momento le podéis preguntar a ellos. Continuará. Entonces, to be continued, my love. Okay. ¿Existen maldiciones generacionales? Are there generational curses?
Do they exist in the Bible? Yeah? Yes. See? Generation curses does exist, and this is why it is so important that we as we're living right now to break. Las maldiciones generacionales generational curse. existen y por eso es la importancia de tú no perecer por falta de sabiduría y estar hoy parada para en el nombre de Jesús que se destruya. I remember my wife always say Yo me like recuerdo que mi esposa siempre decía she wants to break a generation curses of divorce que ella quería romper la maldición generacional de because divorcio. her whole family came from Porque divorce. toda mi familia, tía, tío, venían divorciados. And because the reason why she wants to break that generation Y el curse so cual- that way that her children does Ella not se continue para en la brecha es with para that que curse that's nuestros happened hijos from our no mistakes. continuaran viendo y repitiendo los errores que cometimos. What I'm trying to say is that Lo que estoy tratando de decir es que we as parents have to be como responsible padres tenemos que ser responsables. that we don't bring our generational curses Que no continuamos permitiendo esas maldiciones To our family. en nuestra familia. In my case, mi caso, with my mom, O mi mamá, she was the first generation ella fue la primera to break generación poor que rompió la maldición de pobreza. because we come from a very long history Porque of veníamos de una historia muy larga de and pobreza because she extrema. broke that Y generational porque curse, ella rompió esa maldición, I'm here her second ahora soy generation. su segunda generación. And that's how you break. Y entonces así es como se So va whatever rompiendo. generation we break, Así que we cualquier bless maldición que tú te paras a romper en el nombre our de Jesús, next tú generation estás on bendiciendo la siguiente y la siguiente hasta 1000, dice la palabra. And that's a lot of times we don't think those things. Y eso es muchas veces no pensamos And we en don't eso. take a decision Y based on no the tomamos generational decisiones curses that have been set en esas in our previous maldiciones families, generacionales grandfathers, que grandmothers' vinieron de lives. generaciones anteriores. But once we do take that Pero decision, una vez que tomamos la decisión, then we start bringing blessings of that vemos specific bendiciones curse that has been in our específicamente family. que sucedió en nuestra familia. Amadas, Abraham miente que su esposa es su hermana. El hijo de la promesa luego hace exactamente lo mismo. Pero ¿y cómo será el hijo de la promesa? Nosotras somos las hijas de la promesa en Jesús. Entonces entendemos por qué dice que si desobedecemos hasta la 4ª generación, porque vienen tus hijos y están viendo el ejemplo. Luego recibes a tus nietos y también. Entonces es espiritual, pero también visual de lo que están viendo. Pero cuando tú dices, yo no nací alcohólica y tampoco voy a morir alcohólica, y yo le demuestro a mis hijos, sí se puede con la ayuda de Jesús. Y yo les quiero anunciar lo peor que está sucediendo allá afuera. Las personas creen que para poder llegar a Cristo, ellos tienen que despojarse de esas adicciones y de eso que están viviendo, esas cadenas. Y dicen, yo no he venido a Cristo porque no hay modo que salga de esto. Y vamos a estar hablando mañana de un verdadero discípulo que tiene que saber lo importante de ir a anunciar las buenas nuevas. Y tú dices, pero anunciar que si ya todos saben de Jesús. El mensaje les llegó tergiversado. Entonces, cuando tú rompes esa maldición generacional y tú dices, yo soy una nueva criatura en Cristo, no porque mi padre lo era, yo también lo soy y ahora tú lo serás. Mi padre era iracundo, yo era iracunda y tú también lo serás. Tú dices, no, mi amor, perdóname, te respondí mal, pero aquí se acaba la ira. Perdóname, tesoro, reaccioné mal, pero no más, tú no lo harás con tus hijos, los errores que tuviste con nosotros. Y comienzas a ministrar que aplicando el sacrificio de Jesús. Recuérdate, esto lo vimos en las cortes celestiales, es un gerundio, es un verbo en constante aplicación que tú estás declarando. ¿Por qué? Porque constantemente estamos pecando. El que dice que no ha pecado, ya pecó. Entonces cuando tú me dices no existe, por Jesús venció públicamente, los expuso y los triunfó, pero la iglesia no está viviendo en esa victoria. Por falta de sabiduría, de aplicar los beneficios, de presentarse ante la corte celestial y decirle al enemigo, mi abogado defensor ha pagado por esto, de lo cual el Espíritu Santo me ha permitido arrepentimiento. La condición es el arrepentimiento y el pedir perdón. El precio ya lo pagó Jesús. Si tú no lo vas a ir a pedir, es como cuando te ponen una multa de tránsito. La multa sigue corriendo y Jesús te dice, yo ya pagué esa multa, yo ya abrí la puerta de esa cárcel, ¿por qué sigues ahí?
Y perdóname que me voy a extender. Acabamos de escuchar un testimonio y no recuerdo de quién fue. Pero el testimonio, sí, ya me recuerdo de quién fue. Vimos la película, the movie we saw en Madrid, El corazón del hombre. The Heart of Man. Se llama El corazón del hombre, está en YouTube. Y entonces él dice que él tuvo esta visión en donde él estaba en un traje de prisionero. Anaranjado es el traje de prisionero en muchos países. Y de repente está en la mesa y Jesús entra con un traje de prisionero. Y le dice, Jesús, ¿por qué estás aquí? Porque quiero comer contigo. Pero ¿cómo? Si estoy inmundo, estoy aquí en prisión por todo lo que hice. ¿Cómo vienes a comer conmigo? Yo quiero estar contigo. Y por cierto, cuando estés listo, hace mucho que la puerta de la cárcel está abierta. Amados, no podemos ser esa iglesia que va condenando. Somos una iglesia que va libertando. Y el Padre te ama primero. Y así como Él sirvió a sus discípulos primero para que fueran, en este congreso te ha servido primero a ti. De las maldiciones que te ha libertado, ahora tú no puedes callar. Y tienes que ir a libertar a quien es tu misma carne, a tu siguiente generación y hasta 1000 más. ¿Terminamos ahí? Padre, ¿oramos? Sí, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por lo que hoy has hablado a cada uno de nuestros corazones. Padre, gracias porque en cada una de las cosas que volvemos a testificar, trae tanta exhortación a nuestro corazón para exhortar. Y yo te alabo, yo te glorifico, Padre, porque aunque no nos lo merecíamos, en tu plan ya estaba ese plan de redención y restauración. Y Espíritu Santo, en este momento que físicamente te sentimos presente en este lugar, yo te pido que tú termines de poner la convicción, el compromiso y el carácter en cada una de estas almas aquí presentes, de creerte, de obedecerte y de esperar pacientemente en ti. Porque tú no llegas ni antes de tiempo ni tarde. Alabado y glorificado sea tu nombre. Santificamos los alimentos que estamos por consumir, que sean de nuestro provecho, Padre, tanto el físico como el espiritual que hemos estado recibiendo. Amén y amén. Amen. Amen. Muchas gracias.